Durante este último tiempo han existido una serie de denuncias por parte de los consumidores que hablan de un alza importantísima en los precios del gas. De hecho, la Fiscalía Nacional Económica, en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, dio cuenta de ciertas irregularidades en el mercado del gas licuado. Vamos a hablar de este tema con el diputado Miguel Ángel Calisto, quien incluso ha planteado la posibilidad de crear una comisión investigadora sobre este tema. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo está, Gabriela? Gusto saludarla y por supuesto muy contento de poder abordar un tema que es muy importante para las familias chilenas, que han visto cómo ha aumentado de manera bastante, digamos, con un impacto altísimo en la economía familiar, el precio del gas domiciliario, tanto el de cañería como también el que llega y que la gente compra a través de balones de gas. Diputado, esto es algo que se viene registrando desde este año 2020 y usted está en conocimiento de los porcentajes en los que se han registrado estas alzas, porque claro, cuando hablamos de un balón de gas, vemos cómo sube más de 5.000 pesos, incluso mucho más, y en el gas de cañería quizás ahí es más difícil darse cuenta de cuánto ha subido, pero de todas maneras ya se habla de datos, de cifras. Mire, nosotros apenas recibimos esta información respecto del alza de gas, pusimos a nuestros equipos a buscar información respecto de comprobar efectivamente la cantidad y el monto que había aumentado el precio del gas. Nos dimos cuenta de que el aumento era de un 14% del precio de gas en un año, justamente el año de pandemia, el año donde las familias chilenas más estaban afectadas es cuando se produce entonces esta alza de un 14% en el precio del gas en la zona central. Es decir, un balón de 15 aproximadamente que costaba 15.000 pesos, hoy día está costando entre 19 y hasta 28.000 pesos en algunos lugares en la región metropolitana o en la zona centro-sur del país. Pero este aumento de un 14% es mayor aún en las zonas extremas. Yo represento a la región de Aysén, y en la región de Aysén nosotros tenemos comunas que este mismo balón de gas que costaba 15.000 pesos, que en la zona central cuesta entre 19 y 28.000 pesos, en comunas como Melinca está costando 32 a 34.000 pesos el balón de 15. Entonces, eso es un precio altísimo y que afecta de manera muy dura a la familia chilena y sobre todo a la gente que vive más lejos. O sea, acá hay un castigo además a aquella gente que vive más lejos, que hace soberanía, que hace patria en territorios aislados, lejanos al centro del país, con falta de oportunidades, con falta de atención de salud, en fin, con una serie de requerimientos que no tiene. Finalmente a esa gente nosotros la castigamos cobrándole más. Entonces, nosotros acá vemos que hay un problema, en primer lugar, ético, moral. Fue el primer análisis que hicimos, porque claramente en tiempos de pandemia no corresponde aumentar el precio del gas en una situación crítica de crisis sanitaria, crisis económica y de emergencia del país. En segundo lugar, vimos que se podría estar incurriendo en una ilegalidad. Y por eso es que pusimos los antecedentes a disposición de la Fiscalía Nacional Económica, para que pueda entregar información respecto si es que aquí existe o no una eventual colusión del precio del gas domiciliario de las empresas que entregan gas domiciliario en Chile. También, o sea, con esos dos antecedentes son importantes, pero no nos podemos quedar en eso. Como parlamentarios nosotros tenemos la obligación, ciertamente, de avanzar hacia buscar una solución. Y por eso ahora implementamos una comisión investigadora en la Cámara de Diputados con la finalidad principal de garantizar un mecanismo que permita regular el precio del gas domiciliario en Chile. Eso es fundamental de poder resolver y poder avanzar, y esperamos que en esta comisión investigadora podamos resolverlo. Diputado, cuando usted habla de regular el precio del gas en Chile, claro, uno pudiese pensar de que como es un servicio básico, así como el agua o la luz, que sí están regulados de alguna manera, llama la atención de que el gas no sea así, ¿no? Y que de alguna manera dependa del arbitrio de las distintas compañías a la hora de cobrar los distintos valores. Efectivamente, nosotros creemos que aquí tiene que haber un mecanismo de regulación, porque el gas, hay que decir una cosa, Gabriela,
es un elemento fundamental de la familia chilena. Hay estudios que la misma Fiscalía Nacional Económica entregó en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados cuando expuso sobre esta situación, señaló que la familia gasta en promedio entre un 14 y un 19% de su ingreso que está destinado para gastos básicos, lo destina al gas. Es decir, podríamos decir que un 20% del gasto que realiza la familia para sus gastos básicos va destinado al gas. Entonces, por eso es que es tan preocupante esta alza de un 14% y en las regiones extremas de un 50%. Y tal cual como usted señala, es importante regular. Hoy día existe regulación en el agua potable, existe regulación en la luz eléctrica y creemos nosotros, ya de una opinión bastante transversal y mayoritaria, todos los parlamentarios del Congreso, de todas las bancadas políticas que hemos conversado este tema, que acá se requiere una regulación de la industria del gas, una industria que está excesivamente concentrada en 3 empresas, que son las mismas 3 empresas que tienen de alguna manera la concentración del mercado de la importación del gas a Chile y de la venta de este recurso a la comunidad. Por lo tanto, por eso nos llamó la atención respecto a la colusión y por eso hoy día nos llama la atención respecto a la necesidad y la urgencia que tenemos que hacer nosotros como parlamentarios respecto de regular este elemento que es fundamental. Hoy día, en Chile, el 84% de las familias en Chile no tienen regulación respecto del gas. La diferencia está principalmente en algunos sectores, pero principalmente en Magallanes. Magallanes es la única región de Chile que hoy día tiene regulación del precio del gas. El resto de Chile no la tiene. Entonces nosotros creemos que acá se tiene que haber un mecanismo diferenciado respecto de la regulación del gas en las zonas extremas y otra también para la zona central, centro-sur y centro-norte del país. Entendemos, diputado, que claro, Magallanes tiene regulado por la condición extrema en cuanto a las bajas temperaturas, pero no creo que haya mucha diferencia con Aysén, que es su zona extrema, donde las temperaturas son igual de bajas, el clima puede ser igual de crudo. O sea, claro, también ahí no se entiende por qué en una zona sí y en otra no. Y además, diputado, agregar que lo mismo que ocurre con la electricidad, con el agua potable, incluso con algunos servicios de cable e internet, es que uno, si tiene, por ejemplo, gas de cañería, ya sea natural o licuado, pues bien, no tiene opción a optar por otra compañía. Claro, quizás si uno compra el balón, ahí sí puede optar por una o por la otra, habiendo diferencias de precio muy bajas, pero uno de alguna está simplemente obligado a que tiene que estar sí o sí con esa compañía. Bueno, usted lo primero que dijo respecto de Magallanes y la región de Aysén, efectivamente, nosotros somos de Aysén y la verdad es que yo siempre he dicho que somos la Patagonia más linda de Chile y del mundo, que no me escuchan los argentinos, pero es la verdad, y también los magallánicos, pero Aysén es la Patagonia más linda, sin duda, pero es la Patagonia más pobre, porque es el territorio de Chile que ha sido postergado históricamente por todos los gobiernos, por problemas de conectividad, por incentivos tributarios, por falta de apoyo, como por ejemplo subsidios, cosa que sí vemos en Magallanes. En Magallanes vemos, por ejemplo, el tema del subsidio del gas y la gente usa este beneficio, incluso pasa el día con las ventanas abiertas, mucho como en Argentina, pero nosotros no tenemos ese privilegio. Y la verdad es que no tenemos ninguna diferencia con Magallanes. Somos chilenos igual que ellos y tenemos situaciones extremas igual que ellos. Yo diría que somos más aislados, aún siendo que estamos más cerca del centro, estamos más aislados que Magallanes, porque Magallanes tiene una historia de vida, digamos, de conexión, no solamente con Chile, sino que con el mundo. Por lo tanto, yo creo que acá hay un problema de no entender la particularidad del territorio, de toda la extensión del territorio chileno. Entonces yo creo que ahí se tienen que igualar las condiciones. O sea, si estamos entregando un beneficio en Magallanes de estas condiciones, un subsidio de gas, bueno, nosotros también creemos que este beneficio también se tiene que dar en la región de Aysén y se tiene que dar en Palena, que es una zona cercana a Aysén, que también está muy extremo, se tiene que dar en el norte del país, en el extremo norte del país, que también vive situaciones de lejanía, de aislamiento, en fin, y también los territorios insulares, o sea, los territorios de zonas extremas, de zonas apartadas, de zonas con complejidades territoriales y aislamiento, están definidas.
el gobierno las tiene definidas, si no hay que ponerse a inventar, están absolutamente definidas y reglamentadas, pero lo que nosotros tenemos que es uniformar los beneficios y también los apoyos económicos a los territorios. Entonces, yo creo que hoy día abre el debate el tema del gas, pero mañana también tenemos que ir al debate respecto al tema del precio de la luz eléctrica. Tenemos que buscar herramientas para beneficiar a los territorios más aislados, y ahí sí quiero digamos, darle un valor a lo que hace Argentina. Argentina sí ahí hace un rol importante de incentivo a los territorios australes. Y es cosa de comparar la Patagonia Argentina respecto de infraestructura, respecto de apoyo del Estado, en comparación a la Patagonia nuestra. Pero bueno, ese es un asunto de otro análisis profundo que es muy importante también. Pero a propósito del gas, yo quiero señalar de que esta comisión investigadora que hoy día estamos realizando, impulsando desde el Congreso Nacional, busca, en primer lugar, sumarnos a la investigación que está haciendo la Fiscalía Nacional Económica, complementar y, por supuesto, hacer un seguimiento respecto de cuál es la fiscalización que está haciendo el Estado, el gobierno de Chile, a estas empresas que hoy día entregan gas en Chile, tanto vía balón como vía cañería. Y, en tercer lugar, buscar un mecanismo de regulación que nos permita, por supuesto, bajar los precios de este bien que es fundamental para la familia chilena. No estamos hablando de no sé, de un privilegio, ya no estamos hablando de un gusto particular, no estamos hablando de contratar Netflix, ya estamos hablando del gas, que es fundamental para que las familias se calefaccionen, cocinen, se duchen, cuestiones que son fundamentales en la vida diaria. Sobre todo ahora, disculpe diputado, sobre todo ahora que estamos en pandemia, ¿no? Donde la gente pasa mucho más tiempo al interior de sus hogares, ya no se va, no hay traslado a los lugares de trabajo, por lo tanto, estar sentado, teletrabajando en muchas oportunidades, ni siquiera hacer un gasto físico calórico, más se necesita entonces la calefacción. Y no solo en las zonas extremas, diputado, vemos como incluso desde Valparaíso al sur las temperaturas se están poniendo bastante crudas, entonces llama la atención de que justo ahora pase esto, ¿no? Del alza en el precio del gas. Usted ya tiene frío, de hecho, acá en la zona central, imagínese en el sur. Pero por eso que nos llama mucho la atención el alza del precio del gas y sobre todo, Gabriela, y algo que nosotros dijimos del principio. En primer lugar, acá hay una condena moral. Yo creo que no nos podemos, digamos, olvidar de las condenas morales, porque son importantes en las relaciones comunitarias, en las relaciones sociales. Yo creo que incluso a veces las condenas morales son más fuertes que las condenas legales, ¿ya? Entonces, yo creo que, en primer lugar, a mí me parece una inmoralidad, desde el punto de vista del compromiso con la comunidad, lo que hacen estas empresas de aumentar el precio del gas en tiempos de pandemia. Cuando hay una crisis, cuando hay una situación compleja como la que estamos viviendo, lo que uno esperaría es que a lo menos mantengan los precios, ¿ya? Pero no los aumenten, considerando la situación, y no nos jueguen, digamos, conforme a la situación del mercado, el precio de un bien que es fundamental y básico. En segundo lugar, sí tenemos que buscar dónde está el problema legal. Y por eso es que nosotros pusimos los antecedentes de la Fiscalía Nacional Económica, no para decir que hay colusión. Eso va a ser una respuesta que tendrá que definir la Fiscalía Nacional Económica. Sería irresponsable de mi parte hoy día asegurar eso. Lo que sí nosotros tenemos elementos que nos llevan a pensar de que aquí podría haber una eventual colusión, como la concentración de la importación del gas, que son las mismas empresas que venden el gas domiciliario hoy día a todos los chilenos, que nos venden el gas a todos. Y en segundo lugar, que las tres empresas hayan aumentado de manera porcentual en un 14% el precio del gas. Entonces, esos elementos nos llamaron la atención y por eso pusimos a disposición de la Fiscalía Nacional Económica. Ahora, esperando eso, tenemos que hacer este tercer paso, que es la comisión investigadora, y que yo espero que podamos avanzar rápidamente. No estemos un año en esta comisión, sino que rápidamente resolver y sentar en la mesa al gobierno, a los privados, al Parlamento, para buscar un mecanismo que permita regular y, por supuesto, garantizar el gas
a un precio mucho más módico y mucho más accesible para la familia chilena. Que esa finalmente sería la solución definitiva, ¿no, diputado Calisto? Porque, claro, mientras tanto, mientras la Fiscalía indaga, mientras la Cámara también hace su indagatoria, el precio sigue siendo el mismo. O sea, las empresas producto de esta investigación tampoco van a decir, ya, vamos a hacer un favor y vamos a bajar los precios de ahora en adelante, sino que lo único que podría servir sería entonces esta regulación de la que estamos conversando, como ocurre con los otros servicios básicos. Así es, por eso es que nosotros dijimos, mire, aquí no basta con ir a la Fiscalía Nacional Económica y poner los antecedentes y saber si es que hay o no una colusión. Tenemos que trabajar paralelamente en alguna solución. Y la solución pasa porque el Estado se haga parte también en la regulación. Y ahí nosotros también entramos. Como Congreso tenemos que jugar un rol importante en buscar un mecanismo que permita regular un bien fundamental tal cual como hoy día existe en la luz eléctrica y en el agua potable. Y creemos que esto se tiene que hacer de manera a lo menos uniforme en todo el país. Yo diría, digamos, es muy de cerca la sugerencia, pero yo diría con un elemento importante de uniformar el precio en las zonas extremas, al modo como está Magallanes, y en el resto de Chile un precio acotado y que por supuesto no esté a merced del mercado, los vaivenes del mercado, que mañana, porque falló una planta en Medio Oriente, vamos a tener que nosotros pagar 4 veces lo que hoy día estamos pagando. O sea, ahí tiene que haber un mecanismo de compensación y regulación desde el Estado para asegurar que este precio no aumente. Muy bien, pues diputado Miguel Ángel Calisto, le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de este tema que es de suma preocupación para todos los chilenos, así que estaremos atentos a todo lo que viene de ahora en adelante, ¿no? La indagatoria en la Cámara, en la Fiscalía y la posible regulación de la industria. Así que gracias por su tiempo, que esté muy bien. Muchas gracias a usted por la entrevista. Muchas gracias. Era el diputado Miguel Ángel Calisto sobre la indagatoria por una posible colusión de la empresa del gas.